Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sonoverso, un programa impulsado por el Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. Estamos muy contentos porque en este episodio vamos a conocer a un artista contemporáneo que fusiona arte urbano, costura, incluso otras disciplinas que vamos a ir descubriendo a lo largo de este programa, con exposiciones internacionales y un enfoque único en temas de identidad, de resistencia, de persistencia. Bueno, estamos muy contentos de recibir aquí con nosotros a Roberto Salmón Papayón. Así te dicen, Roberto Papayón, bienvenido. Así me dicen, bueno, antes nadie sabía quién era la persona detrás del seudónimo. Porque no aparecía yo, siempre firmaba para poder separar mi persona y mi ascendencia de la obra. ¿Y de dónde salió Papayón? Buena pregunta, nadie sabe. Soy misterio. Único, es un misterio. Tengo coleccionistas que me han preguntado, amigos, familiares, mi propia hija, mi hijo me preguntan y no he revelado, no creo que vaya a revelar qué significa. Nos quedaremos con la duda entonces, pero bueno, ya mucha gente, como ya lo dices, te identifica así, Papayón o Roberto Salmón también, y nosotros queremos ponerle un principio a tu historia en el arte. Entonces nos gustaría que nos contaras cómo fueron tus primeros acercamientos al arte. Mira, el arte me reencontró. Yo había estado siempre expresándome en términos de estar dibujando, estar pintando, pero lo dejé 20 años y me reencontró durante la pandemia y ahí empecé a volver a expresarme mediante el arte. Es otro lenguaje para mí, es algo que no puedo explicar o cuando trato de expresar un sentimiento, muchas veces no lo puedo verbalizar y el arte ha sido una manera. La pandemia fue un episodio muy raro para muchos de nosotros. A muchos despertó muchas cosas importantes, otros nos desconectó de otras. ¿Por qué crees que justo en la pandemia reconectaste con el arte? ¿Será por el tiempo disponible, por el resguardo, por las emociones, Era un cúmulo de muchas cosas y durante la pandemia pues, me sucedieron muchas cosas y fue un desfogue el arte, el salirme de mí mismo y tratar de entender lo que sentía o por lo que estaba pasando, al no poderlo verbalizar, como te digo, era en simbología o en pintura. Y ahí iba pues plasmando y a lo mejor entendiendo un poco más de lo que me estaba pasando o tratar de explicar o de como un mapa visual que vas poniendo y vas entendiendo un poco más y vas desmenuzando lo que vas sintiendo. Y desde ese punto para acá no has parado después de esa pausa larga que hubo. ¿Y cuándo fue el momento en el que descubres que tienes talento? ¿No? A veces encontramos la pasión, a veces encontramos que sí tenemos talento. ¿Cómo se cruza eso para tomar una decisión de ser artista? Muy buen punto. Muchas veces no tenemos una validación externa y es algo que como artista, pues claro que lo necesitas, pero era la única manera yo que tenía de poder expresar algo de lo que sentía sin saber cómo expresarlo. Entonces, al principio no me importaba mucho la validación. Era primero algo que quería hacer y después, de hecho, no pretendía como vivir del arte. Simplemente yo quería estar haciendo algo. Pero no era no dije, de la noche a la mañana voy a ser artista y voy a vender arte y voy a vivir de lo que me gusta hacer. Y muchas veces no es gusto, es también disciplina. Claro, eso lo hemos hablado mucho aquí, cómo el talento es un porcentaje a veces hasta mínimo, ¿no? A comparación con la disciplina, que es la que realmente te lleva a lograr las cosas, ¿no? Sí. Y Roberto, por ejemplo, ¿cuándo empezaste con tus primeras obras? ¿Quién fue la primera persona que tal vez te incentivó y te dijo, oye, por ahí hay algo interesante? ¿O cómo es? Tengo amigos, siempre me gustó el arte, pero iba a museos, iba a galerías, pero nunca pensando, yo voy a hacer eso en unos años o
nunca lo vi como algo que iba a ser parte de mi vida. Más bien gente que se dedicaba a ciertas cosas, porque mi práctica va desde pues, concreto, resinas, encausto, cianotipo, ferrofluido, entonces es más bien materiales y ver cómo se comportan, porque no se comportan de igual manera con otros, entonces el mezclarlos, el equivocarte, hay veces que decías, mira, puedo expresarme de esta manera si combino estos dos materiales que en teoría no se deberían de mezclar, porque en una clase de arte te dijeran esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer. Eran momentos de rebeldía que decía, a ver, pero ¿por qué no se puede hacer? Pero a lo mejor no se fusiona bien, se empieza a caer, no sé. Entonces, al experimentar fallas, encontrabas otras maneras de expresión. Qué interesante esto, es parte experimental, parte autodidacta. También tuvimos aquí a un artista que se llama José Paredes, es músico. Él fue a clases incluso de música y todo y decía, sí, no, así no, yo voy a aprender por mi cuenta, ¿no? Tú tuviste estas clases aparte, ¿sentiste que te sirvió más la experiencia propia? ¿Cómo estuvo ahí en tu caso? Lo que es, trata de aprender de errores de los demás, pero los errores a veces son causalidades que a lo mejor dices, no lo hagan así porque esto va a generar este error, pero muchas veces está en los pisos, ¿no? Que pones químicos para que el error salga, pero te da cosas únicas que no las puedes replicar muchas veces. Aunque tú viste, ante tu ojo artístico, tuviste cosas que otros no vieron y que encontraste lo bonito, lo artístico en algo que otras personas tal vez no. Vamos a adelantarnos algunos cuantos pasos o algunos cuantos años, ¿no?, de esta historia que comenzó así, experimentando y todo, para llegar a tu primera exposición o al momento en el que dijiste, vamos a hacer un proyecto formalmente, más allá de una práctica, de una clase. ¿Cómo llegas a pensar en tu primer proyecto para exponer? En mi primer proyecto fue también una casualidad. No era como voy a hacer un proyecto ya estructurado para mi primera exhibición. ¿No? Recuerdo que yo no me sabía los caminos de cómo llegar. Entonces, yo muchas veces creía que tenía que ganarme mi lugar y empecé a hacer exhibiciones de arte en la calle. Entonces, ahí es cuando empecé a tener mis primeros signos de validación. Entonces, yo antes de llegar a tocarle la puerta a una galería, quería como llegar a tener cierto, no sé si llamarlo prestigio o reconocimiento, para que ya cuando tocara la puerta de alguna galería, más o menos conociera mi trabajo o al verlo, pues lo pudiera validar también y pudieran invitarme a hacer exposiciones en esas galerías. En esas galerías. Vamos a seguir platicando, apenas vamos comenzando esta entrevista con Roberto Salmón Papallón. Vamos a seguir platicando acerca de, pues del arte urbano, la costura, los proyectos que ha realizado y mucho más aquí en Sonoverso. En Sonora, la comunidad se construye a través de la lectura. El Instituto Sonorense de Cultura coordina 3 bibliotecas públicas en el estado y hoy te invitamos a conocer una de ellas. La Biblioteca Pública Fortino León Almada, ubicada en la colonia Centro de Hermosillo. Inaugurada el 2 de octubre de 1984, este recinto adoptó su nombre actual en 2011 en honor al periodista Fortino León Almada, reconocido por su labor como promotor del libro y la lectura. Actualmente cuenta con un acervo de 30,000 ejemplares distribuidos en salas generales, de consulta, infantil y una sala especializada para personas ciegas o con debilidad visual. Además, es sede de la coordinación de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, lo que la convierte en un punto clave para el impulso de la lectura en el estado. Si aún no la conoces, esta es tu invitación para descubrirla y disfrutar de un rincón donde la lectura siempre tiene un lugar. Continuamos aquí en Sonoverso platicando con Roberto Salmón Papallón y
Papayón, cuando te preguntan, ¿a qué te dedicas? ¿No? O tú eres artista, ¿qué haces como artista? ¿Qué le dices a las personas? Que soy artista, ¿Ah, soy sí? artista, ¿Pintor? soy artista visual, y hay una anécdota muy curiosa de un amigo que es artista de toda su, bueno, tiene una trayectoria mayor que la mía. Y cuando ya me decidí a ser artista, a separar la obra de redes sociales, ya a hacer una estructura, yo me dije artista el primer día que ya me decidí. Y él se impresionaba porque me decía, yo tengo años y cada vez que digo que soy artista no me la creo. Entonces le digo, no, pues yo ya me la creo, eso es el primer día y voy empezando, o tengo unas semanas, pero pues esta es mi profesión, vendo arte, es lo que hago, pues soy artista, le digo, pues sí, es fácil. Yo quisiera hablar también acerca de algunos de tus proyectos. Por ejemplo, La Persistencia del Necio, que no hace mucho presentaste aquí en la ciudad de Hermosillo, en el Museo de Arte de Sonora. Cuéntanos un poquito de la historia de este proyecto. De este proyecto se trata exactamente de lo mismo. Tengo un familiar que me decía, porque todo lo que hago soy muy echado para adelante y siempre estoy ahí, no me doy por vencido y sigo intentando. Entonces, a manera de tomársela más ligero o la connotación que tiene el ser necio es negativa. Ajá. Hasta que empiezas a tener ciertos éxitos y ya se convierte en persistencia, que tiene una connotación más positiva. Entonces, por eso ya se llamaba La Persistencia del Necio. O sea, de tanto persistir, ya le quitamos de tanto neciar, ya empiezas a tener ciertos logros que vas llevando a cabo. Y de eso se trataba. De eso se trataba. Era una exposición que tuvo bastante respuesta, bueno, mucha respuesta por parte de las personas que estuvieron ahí, por ejemplo, en la inauguración, pero también que estuvieron acercándose al Museo de Arte de Sonora. ¿Qué sientes tú de la gente que se interesa por tu arte, de ir a conocer esta persistencia del necio o a conocer a este necio, con todo respeto, con todo positivo, en tu trabajo, pues, que se sienten interesados de conocerte? Eso es lo que me gusta plasmar en la obra. No me gusta hacer que una obra se sienta resuelta cuando la termino. Muchas veces veo una obra que acabo de terminar y si está demasiado resuelta, no tiene ninguna tensión, no tiene algo que no vaya, algo que te haga pensar, me regreso y quito detalles o le pongo detalles para que haya esta incongruencia, tal vez pudiera ser, o tensión para que la gente se quede ahí o que no la pase desapercibida. Qué interesante eso de movernos de la zona de lo agradable a veces, ¿no? O sea, ir a una galería es también irte a relajar y todo, pero también es a mover fibras y a moverte el piso y a empezarte a hacer pensar de otra manera, por ejemplo. Hay otras exposiciones como No Witnesses, por ejemplo, presentaciones también que has tenido incluso en Houston, y en Estados Unidos y aquí en México, otras que tú recuerdes que te hayan dejado una gran satisfacción o que las recuerdas también porque te sacaron canas verdes, no sé, que nos quieras compartir. Siempre hay algo. En todas las exhibiciones que he hecho, te comentaba ahorita fuera del aire, las exhibiciones que he tenido, yo me he hecho cargo de ellas por gran medida. Entonces, cuando algo se me sale de que no lo tenía bajo mi control, me puedo llegar a estresar y me puedo llegar a sentir incómodo, pero lo que es ya en la exhibición y cuando estoy hablando con gente interesada y que de repente conectan con la obra, se vuelve muy agradable poder hablar con esa gente y que realmente antes de yo iniciar a explicar la obra, me gusta preguntar qué ves ahí y hay una conexión muy agradable cuando ellos entienden el significado de la obra. Aunque muchas veces en la curaduría no parece que unas obras están relacionadas con las otras.
Alejandro Sanz, este cantante, mencionaba mucho que a veces le preguntaban de qué se trataba una canción de él, ¿no? Sí. Y él decía, pues a ver, lo mismo que tú dices, ¿qué te hace sentir? Así lo que tú preguntas a la gente en tus exposiciones. Y que muchas veces él se sorprende de cómo la gente le encuentra otro significado, pero que Claro. también te hace sentido desde el origen Sí, de la obra. Entonces, totalmente. sigue siendo mover fibras, mover Sigue pensamientos. siendo mover fibra y muchas veces también es interesante escuchar lo que ellos ven. Hay cosas que realmente no todo es estructurado al 100%. Hay cosas que digo, no sé por qué esto va ahí, pero supongo que va ahí. Entonces, al escuchar cómo ven la demás gente la obra, digo, claro, yo no lo había visto, pero el impulso era ponerlo ahí o hacer eso ahí. Entonces, eso también me llena mucho de satisfacción, ver cómo la otra gente interpreta. Y otras veces también el artista dice, pues la obra está ahí, yo no la voy a explicar, tú interpreta, pero es también bueno, cuando menos yo es algo que siempre tengo la duda de si la persona tiene que entender la obra sin explicarla o yo tengo que explicarla para que la entienda, pero pues sí, no puedes dar una explicación de una obra donde tú no estás presente. Entonces tiene que haber cierto balance entre la obra, lo que significa y cuando te la explican. ¿Qué tan difícil es para un artista muchas veces darle un precio a lo que atesora tanto o lo que hace con todo el corazón, por así decirlo? A mí lo que me sirvió es haberme movido mucho. Fui a hacer muchas exhibiciones donde yo agarraba mi carro y programaba mis exhibiciones en diferentes estados, en California, en Utah, Arizona, Chicago, y me iba moviendo y ahí tenía una percepción más real del valor de la obra. Entonces, claro, puedes subirle mucho y decirle, pues sabes que mi obra vale mucho, pero si no te la compran, pues no hay un estándar ahí, algo real. Ya si empiezas a vender y tus pinturas, lo que vas haciendo, no te da abasto, tienes que subir un poco el precio para poder nivelar un poco ahí la oferta y demanda. Es un poquito de experiencia y es un poquito de conocer otros trabajos Así y de es. involucrarse en otras también exposiciones o con el trabajo de otros artistas. Así es. Vamos a seguir platicando. Él es Roberto Salmón Papayón. Ustedes están en Sonoverso y quédense con nosotros, que viene mucho más. Sonora se vive y se conoce no solo por sus paisajes y su gente, sino también por sus museos. 14 son los espacios que resguardan nuestra historia, celebran nuestras raíces y promueven el arte desde distintas perspectivas, todos integrados en la Red Estatal de Museos, coordinada por el Instituto Sonorense de Cultura. Cada museo aporta algo único, desde el Museo de Culturas Populares e Indígenas en Hermosillo hasta el Museo de la Lucha Obrera en Cananea, piezas esenciales de nuestra identidad. En esta ocasión, te contamos sobre el Museo de Arte de Sonora, Musas. Inaugurado en Hermosillo en 2009, Musas es un espacio dedicado al arte contemporáneo que busca ser puente entre creadores y público, con exposiciones, conciertos, talleres y ciclos de cine. Un lugar donde el arte y la comunidad se encuentran para inspirar, dialogar y transformar. Continuamos aquí en Sonoverso platicando con Roberto Salmón Papayón y ya nos ha contado un poco de sus inicios, también de algunos proyectos muy importantes, de ponerle incluso precio al trabajo del artista, ¿no? Pero también ahora queremos hablar de un proyecto que se llama Democracy on the Dance Floor, que me comentas fue un proyecto en colaboración. ¿Cómo es trabajar con otros artistas o a otras disciplinas también? La gente creyera que trabajar con otros artistas es un poco difícil por cómo somos o por cómo tenemos la idea de que algo va a resultar y cómo a lo mejor nuestra visión tiene que prevalecer. Entonces el sacarte un poquito de tu visión y en sumar a otros artistas es interesante porque muchas veces va sumando. Entonces, en estas colaboraciones, pues, se incorporan otras disciplinas, no nomás de artes visuales, sino pues
de moda, de música, de stage, de maquillaje. Entonces es muy interesante cómo puedes, las ideas van haciendo sinergia, van haciendo sinapsis. Entonces una idea en colaboración con las de los otros resulta en algo más interesante muchas veces. ¿Y es difícil ceder o es difícil llegar a acuerdos en proyectos así en conjunto? No, es nomás un poquito ceder y decir, tener la apertura de saber de que pueden surgir cosas mejores de lo que uno se pudo haber imaginado y en lo personal no, para mí es interesante escuchar las ideas de los demás para poder potencializarlas también. Otra también de las, no sé si decirlo, características o situaciones que han aportado también al arte que tú realizas, es esta dualidad de que eres mexicano, pero también estadounidense y como que tienes influencias diferentes, ¿no? De culturas distintas. Hemos hablado aquí también cómo los artistas a veces salen de su lugar para poder conocer y explorar nuevas culturas, nuevas formas de trabajar y luego volver para acá y rescatar las suyas. ¿Cómo crees que se ha dado esta amplitud, ¿no? De tener esta influencia mexicana, pero también estadounidense y reflejarla en lo que tú realizas? Sí. Ha sido muy interesante. He tratado, en vez de ver, de fijarme en contrariedades, en fijarme en qué aporta cada una. La cuestión de la cultura acá en México es más viva, es más alegre, pero la de Estados Unidos es muy estructurada y tiene otras particularidades, como por ejemplo, los coleccionistas de arte empiezan más temprano a coleccionar arte. Eso es más o menos lo que me he dado cuenta. Aquí también hay coleccionistas, pero ya empiezan ya grandes pues, a hacerse de sus obras de arte. Me llama la atención, en tu casa, por ejemplo, ¿tienes obras tuyas? ¿Sigues artistas así que coleccionas así de muchos años? Sí, ¿O te vas claro. dejando conquistar por otros? Me llama la atención. Una parte de mi profesión es ser art dealer también, entonces apoyo a artistas también a que vendan sus obras. Okay. Entonces sí tengo algunas obras de otros artistas. También es muy curioso porque cuando hago ciertas obras para mi espacio digo, esta la voy a hacer para yo quedarme con ella, para colgarla aquí. Porque sí, al principio tengo una exhibición, tengo una exposición y tengo mi galería en mi estudio bien acomodada porque no todos los tamaños casan, entonces de repente desmonto y me quedan muchos huecos que no los puedo volver a acomodar o tengo que volver a rehacer la pared de galería. Sí. Entonces ya me ha tocado ya decir, con esta pieza yo me voy a quedar. Oye, y por ejemplo, Roberto, es curioso ver cómo los artistas van haciendo como que de su hogar también, hasta se pudiera decir una galería de arte, ¿no? También. Pero a mí me gustaría mucho que le compartieras a otros artistas o a futuros artistas. ¿Se puede vivir del arte? ¿Cómo lograr vivir del arte? ¿No? Esta pregunta que nos han estigmatizado de que, ok, eres artista y aparte, ¿qué más? O sea, ¿qué otra cosa haces? ¿No? Entonces, esta pregunta a lo mejor que nos las contaras de tu experiencia. ¿Cómo se vive realmente del arte? Es algo que tienes que realmente querer mucho, creer mucho en ti. Porque sí, es claro que hay también etapas o momentos donde estás vendiendo y de repente dices, ay, ¿qué pasó aquí? Pero así se mueve el arte. Muchas veces puedes tener mucha, como si vas a tener una exhibición y dices, aquí voy a vender mucho y puede que no vendas. Entonces ya aprendí un poquito a saber que ciertas piezas van con cierta gente. Entonces, muchas veces tarda tiempo en que la descubran. La cosa es aquí creer en tu arte. Porque ya después si me dicen, oye, ojalá que vendas todo en esta exhibición.
Se va a vender lo que se tenga que ver, la gente que tenga que conectar va a conectar y se va a vender cuando se tenga que vender. Porque yo muchas veces vendo cuando menos me lo espero. También es un acto de paciencia también, ¿no? De saber esperar, ¿no? A ese descubrimiento de tus piezas. Porque luego cierta pieza, ni aunque estés empujando la venta, sucede ni aunque no estés tú. Alguien va a ver una pieza y dice, yo quiero esa. O quién es, o sea, de dónde te buscan, te mandan mensajes, te la vieron en algún lugar y ya te están buscando y te están contactando porque quieren la pieza. Qué emoción, qué emocionante Sí, esa parte. ¿Y cómo te mantienes motivado cuando no hay respuesta, cuando no hay venta, cuando no hay inspiración, ¿no? No nada más en el punto de vista económico, no, sino el del artista. ¿Cómo te mantienes motivado? Muy buena pregunta. No siempre hay motivación, pero tienes que hacer las cosas que tienes que hacer. Tienes que pintar cuando tienes que pintar y tienes que producir cuando tienes que producir. Y hay que ser estructurado, porque si te esperas a que la inspiración te llegue, no va a suceder. No hay que sobrevalorar la motivación. ¿Algún consejo que le quisieras compartir o algún consejo que te dieron a ti que te resonó por mucho tiempo en ti, en tu corazón, en tu mente, para otros artistas? Que si van empezando, que lo hagan por ellos mismos, que no busquen la validación al principio, que hagan lo que quieran hacer, que no se ajusten al mercado, más bien que primero encuentren su lenguaje y después van a encontrar su mercado, porque hay mucho deseo de ver arte y curiosamente que no sea arte que se parezca al de otro. Entonces, si encuentran su lenguaje, el mercado los va a encontrar. Y un último mensaje para aquellas personas que no son artistas, pero que deberíamos de acercarnos al arte, a disfrutar de las piezas que gente como tú hace, por ejemplo. ¿Algún consejo o palabras que les quisieras dar? Que sean receptivos, que cuando observen algo no sea nomás de reojo, por encima, sino que se adentren, pero no nomás en la disciplina de arte visual, sino en la música. Muchas veces te puede llegar a gustar música y primero te gustó y luego ya ves qué significa cuando está en otro idioma, pero muchas veces es así, es algo que toca fibras dentro de ti y no lo puedes explicar y ya después investigas más sobre él. Dejarnos conquistar. Muchísimas gracias, Roberto, por haber estado con nosotros. Fue una práctica breve, pero nos permitió conocer estas facetas de tu carrera que son muy importantes e inspirarnos también con lo que has hecho. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Les agradezco el espacio. De esta manera nos despedimos. Esto fue Sonoverso. Él fue Roberto Salmón Papayón. Busquen su arte. De verdad es que está muy interesante, muy bonito y hasta colorido y de muchas sensaciones nos va a dejar. Nos vemos en la próxima. Esto fue Sonoverso. Gracias.